Funciones en Python. En pantalla vemos una especie de colibrí que se da en el territorio de Colombia, Ecuador y Perú. Lo habíamos visto en la lección 1. Su nombre científico es Uranomitra franciae. En English, Andean Emerald. En español, Esmeralda andina. En francés, auf Deutsch, Anden Amazilie. Y en chino mandarín, Tsai Chong Wen. An De Si Feng Niao. En esta lección vamos a ver el tema de las funciones en Python y vamos a hacer una práctica para crear nuestra primera función en Python utilizando los datos de biodiversidad de esta especie Uranomitra franciae. Primero vamos a ver la definición de una función en Python. Una función es un conjunto de líneas de código agrupadas o un bloque de código que funcionan como una unidad realizando una tarea específica. Eso quiere decir que una función es una especie de máquina. Si podemos hacer la similitud y podemos imaginarnos que una función es una máquina que contiene unas instrucciones y que esas instrucciones le piden a Python realizar una tarea. Entonces la función es ese conjunto de líneas de código agrupadas que nos vamos a imaginar que es como una especie de máquina y que es un bloque de código que funciona como una unidad. Las funciones en Python pueden o no devolver valores. Las funciones en Python pueden tener parámetros o argumentos. Vamos a ver lo que significa que pueda tener, que pueda o no devolver valores y que tenga o no tenga parámetros o argumentos una función dentro de Python. En Python también se les denomina métodos cuando se encuentran definidas dentro de una clase. El tema de las clases en Python lo vamos a ver cuando en los siguientes módulos veamos el tema de la programación orientada a objetos. Pero por ahora solamente vamos a mencionar que una función en Python se le denomina método cuando se encuentra definida dentro de un programa orientado a objetos. Utilidad de las funciones en Python. La principal utilidad de las funciones en Python es la reutilización de código cuando sea necesario o si es necesario. Las funciones en Python son estructuras de gran utilidad y están presentes en cualquier programa en el 99% de los casos. Es extremadamente difícil encontrar un programa en Python que no contenga al menos una función. Por esta razón, las funciones son estructuras dentro del código de Python que son muy comunes y que son muy útiles. Es extremadamente útil poder programar una o varias líneas de código que sería lo que forma el bloque de una función y poder reutilizarlas, esas líneas de código, tantas veces como lo deseemos, como lo desee el desarrollador dentro de uno o más programas, ¿sí? Entonces, la principal utilidad de las funciones en Python, pues, entonces es reutilizar el código, ¿sí? Escribir una sola vez ese código y tenerlo como un bloque de código que hace una tarea específica y poder luego llamar a esa función o a esa máquina que estamos imaginando para que realice esa función o esa tarea las veces que necesitemos que se realice la tarea. Esto lo iremos viendo en la práctica para ir ejemplificando la utilidad de las funciones en Python. La sintaxis de las funciones en Python. La sintaxis es la forma de escribir los programas para que el intérprete de Python pueda entender y ejecutar el código, realizando así la tarea que se le pide que haga de manera satisfactoria. La sintaxis de las funciones en Python siguen las siguientes convenciones. Como vimos en lecciones anteriores, la sintaxis es la forma de escribir para que Python nos entienda y pueda ejecutar las tareas que nosotros estamos pidiendo que realice. Esa sintaxis es la forma, las convenciones, ¿sí? Por las cuales podemos darnos a entender en el lenguaje Python y que el intérprete
de Python pueda hacer la tarea, digamos así, entender la instrucción que le estamos dando y realizar la tarea. Entonces, esa sintaxis es algo obligatorio que debemos seguir para poder hacer que Python nos entienda dentro del lenguaje y pueda realizar las tareas que se le están pidiendo que realice. Primero veremos qué es una función sin parámetros. La sintaxis de una función sin parámetros primero lleva la palabra reservada def, ¿sí? Def, con def le indicamos, con esta palabra reservada def, o sea, una palabra que viene por defecto con el lenguaje, ¿sí? Hace parte del lenguaje, y con esa palabra reservada def le estamos indicando a Python que lo que va a seguir en esa línea de código, en ese bloque de código, es una función, que estamos creando una función. Luego de la palabra reservada def viene el nombre de la función, ¿sí? O sea, el nombre de la función nos permite, pues, diferenciar una función de otra y también recordar o tener en cuenta cuál es por ejemplo, cuál es el uso que se le va a dar a la función o cuál es la tarea que le estamos pidiendo a Python que realice por medio de esa función. Para declarar el nombre de una función se siguen las mismas reglas de asignación de un nombre que se siguen para la declaración de variables en Python. Esto lo vimos en lecciones anteriores, pero también lo vamos a ver esta vez para la definición del nombre de una función. Entonces, esas reglas es conveniente que nos familiaricemos con ella para que podamos tanto crear variables como crear funciones en Python. A continuación del nombre de la función van dos paréntesis y dos puntos, ¿sí? Como lo estamos viendo en pantalla. A esos paréntesis se les denomina zona de parámetros o argumentos, o sea, dentro de los paréntesis irán los parámetros o argumentos que hacen parte de la función. Si no lleva parámetros, entonces los paréntesis están vacíos, ¿sí? Luego de escribir la palabra reservada def, el nombre de la función, los dos paréntesis y los dos puntos, damos enter y en la siguiente línea de código, en las siguientes líneas de código escribimos las instrucciones o el código de la función, ¿sí? O sea, ese va a ser el cuerpo de la función, ¿sí? Siempre siguiendo una pequeña indentación o tab, ¿sí? O sea, un pequeño espacio horizontal que es fundamental porque le indica a Python que las líneas de código que siguen a la línea del nombre de la función y los paréntesis y los puntos forman parte del cuerpo de la función. Esto lo vamos a ver en la práctica cómo se realiza para que lo entendamos mejor. Y por último viene una instrucción return que es opcional. El return tiene que ver con la devolución de valores, ¿sí? O sea, después de que Python realice la tarea por medio de esa función, puede devolver o no una variable, un valor, puede imprimir un mensaje, etcétera. Y eso iría en la instrucción return. Si la función devuelve valores, lleva el return, y si no devuelve valores, no estará presente el return en el código. Ejemplo de sintaxis de función sin parámetros. Primero viene la palabra reservada def, a continuación el nombre de la función, que es el nombre que nosotros le asignemos a cada función. Luego vienen los paréntesis y luego los dos puntos. Como para este ejemplo es una función sin parámetros, el espacio que hay entre los dos paréntesis no lleva ninguna información, o sea, están en blanco. Solamente los dos paréntesis y los dos puntos. Luego, damos enter y como vemos, las instrucciones de la función las escribimos en la segunda línea de código de la función que compone el bloque de código de la función, y para las instrucciones de la función siempre se deja un espacio horizontal como lo estamos viendo, o un tab, que en programación se denomina indentación. Entonces la indentación es muy importante porque le indica a Python que esas instrucciones, que las líneas de código que siguen a la línea de código def nombre de la función, hacen parte del bloque de código que pertenece a esa función. Entonces ahí están las instrucciones de la función, que pueden ser una o varias. Y por último, la instrucción return, que es opcional. Si queremos que la función nos devuelva un valor, el contenido de una variable, imprima un mensaje, etcétera. Ahora, la función con parámetros, en la sintaxis para esta función con parámetros es similar a la anterior, solo que en la zona de parámetros o argumentos irán la información correspondiente.
Un ejemplo de sintaxis de función con parámetros. Vamos a escribir primero la palabra reservada def, luego el nombre de la función, y entre paréntesis van los parámetros, que es, digamos así, esta particularidad de la función con parámetros lleva unos parámetros, ya explicaremos qué significan los parámetros. Luego los dos puntos, damos enter y seguimos en la siguiente línea de código, donde iría la primera instrucción de la función. Luego las siguientes instrucciones, que para una función puede ser una sola instrucción o pueden ser varias. Y por último el return, que es opcional y se da en el caso de que le pidamos a la función que devuelva un valor. ¿Sí? Esta es la sintaxis. Como vemos, la sintaxis como tal es la forma en que tenemos que escribir nuestros programas para que Python primero pueda entender por medio del lenguaje y de la particularidad del lenguaje. Esa sintaxis es la forma de escribir estas instrucciones, y en este caso la forma de escribir la función para que Python no se entienda. Entonces, aquí vemos en un primer ejemplo qué significa la sintaxis. Por ejemplo, la sintaxis para una función en Python lleva la palabra reservada def, luego el nombre de la función, ¿sí? Entonces, es una forma de escribir utilizando el lenguaje Python. Luego los paréntesis sería otro elemento dentro de la sintaxis de la función que hace parte del lenguaje Python, ¿sí? La forma de escribir en el lenguaje Python. Y dentro de los paréntesis los parámetros, que ya los veremos qué serán, y los dos puntos para indicar que es una función lo que estamos declarando, ¿sí? Entonces esa es la forma de escribir, esa es la sintaxis. Luego vienen las instrucciones de la función en una o más líneas de código, y luego el return, que es opcional si le queremos pedir a la función que devuelva un valor. Entonces, esta es la forma, ese es un ejemplo de lo que es es la sintaxis de una función. Entonces ahí vamos entendiendo un poco más qué significa sintaxis, que quiere decir la forma de escribir para que Python no se entienda y pueda ejecutar la tarea que le estamos pidiendo que realice. Ahora, ejecución de una función en Python. Para ejecutar una función se escribe una línea de código con la siguiente información. Función sin parámetros. Ahora, primero expliquemos qué significa ejecutar una función en Python. Una vez hemos escrito la función, ¿sí? Una vez hemos declarado la función por medio pues, de la primera línea de código, que es def, nombre de la función, paréntesis y dos puntos, y luego escribimos las instrucciones que hacen parte del cuerpo de la función y el return en el caso de que queramos que devuelva un valor. Luego de escribir esa función, para poder que la función realice la tarea, tenemos que llamarla o ejecutarla, ¿sí? Si nosotros no llamamos a la función no va a ejecutar ninguna tarea. Es obligatorio que ejecutemos o que llamemos a la función, y en este caso la podemos llamar las veces que queramos. Solo tenemos que escribirla una sola vez y luego solamente cada vez que queramos que se ejecute esa tarea o que se realice esa tarea por medio del intérprete de Python, llamamos a la función o ejecutamos la función. Para ejecutar la función seguimos también una sintaxis. En el caso de la función sin parámetros, escribimos el nombre de la función y dos paréntesis, ¿sí? Sin espacios de ningún tipo. De esta manera, con esta simple línea de código le estamos diciendo a Python que ejecute esa función con ese nombre que le hemos dado, ¿sí? Para esta función sin parámetros, como vemos, los dos paréntesis, lo que hay dentro de los dos paréntesis está en blanco, no hay parámetros. Ya veremos bien lo que son los parámetros. Y la función con parámetros la llamamos o la ejecutamos por medio de la instrucción nombre de la función y entre paréntesis los parámetros que lleva la función, en este caso para una función con parámetros. Vamos a ver esto en la práctica para que podamos entender mejor. Nota, esta línea de código se escribe en el programa para llamar a la función, como hemos venido diciendo, y pedirle que realice su tarea. Siempre estará fuera del cuerpo de la función en cualquier punto dentro del programa. Esta línea de ejecución debemos distinguirla de la declaración de la función o de la creación de la función. Esta es para ejecutar la función, o sea, para pedirle a Python que haga la tarea para la que está destinada la función que hemos creado, ¿sí? Entonces, estas líneas de ejecución o llamada a la función están fuera
del cuerpo de la función y la podemos escribir en las veces que queramos y en cualquier parte de nuestro programa, en cualquier línea de código dentro de nuestro programa, ¿sí? Una función la podemos llamar las veces que queramos y allí vemos lo que significa reutilizar el código. Escribimos una sola vez la función para que realice una tarea y luego simplemente la llamamos las veces que sea necesario para realizar esa misma tarea varias veces, ¿sí? Con diferentes parámetros puede ser, ¿sí? Y en el caso de que sean diferentes parámetros, entonces la tarea va a tener unas particularidades cada vez que la llamemos a la función, ¿sí? Esto lo veremos en la práctica para que lo entendamos mejor. Ahora pongámosle sonido a nuestro programa en Python. Primero vamos a ver lo que es la librería PlaySound. La librería PlaySound la vimos en la lección teórica número 1, pero vamos a hacer la práctica precisamente con esta lección 2 que habla de las funciones en Python. La librería PlaySound nos permite reproducir archivos de audio dentro de nuestros programas de Python con la extensión .wav, ¿sí? Entonces Python, por medio de esta librería PlaySound, una librería es, digámoslo así, un conjunto de instrucciones y de funciones y de clases puede ser también, pero en este caso, como estamos viendo el tema de las funciones, una librería contiene un conjunto de funciones para realizar tareas específicas. ¿Cuáles pueden ser esas tareas específicas? Por ejemplo, reproducir un audio dentro de nuestros programas, ¿sí? O sea, pedirle a Python que reproduzca un audio de un archivo de audio con extensión WAV. La extensión WAV es un tipo de archivo de audio, ¿sí? Otro tipo de archivo de audio es el MP3, como todos lo conocemos, pero es recomendable para utilizar la librería PlaySound convertir nuestros archivos que hemos descargado de pronto desde algún sitio en internet, por ejemplo una canción, un sonido, etcétera, que son archivos de audio. Muchas veces cuando los descargamos esos archivos vienen con la extensión MP3 y para utilizar de manera óptima la librería PlaySound vamos a convertir esos audios, esos archivos de audio del formato MP3 al formato WAV, ¿sí? Que es el más recomendable para utilizar la librería PlaySound dentro de Python. Como venimos diciendo, para ajustar la información de audio que vamos a incluir en nuestros programas y juegos en Python, debemos transformar los archivos con formato .mp3 al formato .wav. Para hacer esto podemos utilizar algunos servicios web que veremos a continuación. Entonces, primero asimismo podemos convertir texto a voz mediante otros servicios web. Estos servicios web que estamos mencionando sirven para descargar información de audio desde internet, ¿sí? Ahora vamos a instalar la librería PlaySound. ¿Cómo instalamos la librería PlaySound? Abrimos nuestro explorador. Vamos a abrir primero el inicio de el botón de inicio de nuestro ordenador y en buscar vamos a escribir cmd para abrir la consola del sistema, ¿sí? ¿Sí? En alguna bibliografía se le dice símbolo del sistema y en otra bibliografía se le dice la consola del sistema, ¿sí? Esto nos permite acceder al sistema operativo de nuestro ordenador. Entonces abrimos el símbolo del sistema y se despliega esta ventana negra, ¿sí? Aquí vamos a realizar una primera utilización de esta consola, ¿sí? Del sistema, ¿sí? Y la vamos a utilizar para instalar la librería PlaySound. ¿Cómo instalamos la librería PlaySound? Vamos a irnos a internet primero y vamos a aprender a consultar librerías de Python en internet. Para este caso vamos a escribir en el buscador de Google PlaySound, ¿sí? Y nos aparece en la primera opción PyPI, ¿sí? PlaySound. PY significa Python y PI hace referencia a las librerías disponibles o digámoslo así, el conjunto de funciones específicas para realizar tareas específicas que
que se pueden utilizar añadiendo funcionalidades al lenguaje Python que hemos instalado previamente en nuestro ordenador. Entonces que damos clic en la opción de Play Sound y allí vamos a encontrar en esta página web la información de esta librería Play Sound que nos permite reproducir audio por medio de nuestros programas de Python. Esto lo vamos a ver en la práctica para que lo entendamos mejor. Entonces aquí hace una descripción de lo que significa lo que hace la función Play Sound, la librería Play Sound, perdón, y las funciones que contiene, ¿sí? Y para este caso lo que vamos a utilizar es esta instrucción dentro de la consola o de la ventana negra que hemos abierto. Pip install Play Sound, ¿sí? Pero entonces vamos a instalar una versión específica, una versión es, digámoslo así, una de las publicaciones que se han hecho de la librería Play Sound específica para obtener los resultados óptimos a la hora de utilizar esta librería Play Sound con la versión de Python que tenemos instalada en el computador. Para eso escribimos pip install, que significa instalar, y luego Play Sound. Si nosotros traducimos Play Sound sería algo así como reproducción de sonidos dentro de Python, ¿sí? Damos Enter y va a comenzar entonces la instalación de la librería Play Sound dentro de Python, dentro de la versión de Python que tenemos instalada en nuestro ordenador. Cuando instalamos Python en nuestro ordenador, esa versión de Python que instalamos viene con unas librerías por defecto. Sin embargo, hay otras librerías que es necesario instalar luego de que hayamos instalado Python. Por ejemplo, la librería Play Sound es necesario instalarla para poder utilizarla. No viene por defecto con Python, sino que tenemos que seguir este paso de escribir dentro de la consola pip install Play Sound para que se instale esta librería y podamos utilizar las funciones de reproducción de audio dentro de nuestros programas de Python. Aquí nos informa el proceso y finalmente nos dice successfully installed Play Sound, ¿sí? Que quiere decir se instaló Play Sound de manera satisfactoria. Cerramos la ventana negra y ya tenemos instalada la librería Play Sound en nuestro ordenador y específicamente en la versión de Python que tenemos instalada en el ordenador. Entonces con esto hemos instalado la librería Play Sound. Ahora vamos a definir el flujo de trabajo para utilizar la librería Play Sound. Para utilizar la librería Play Sound en nuestros programas de Python debemos seguir el siguiente flujo de trabajo. Instalamos la librería Play Sound, eso solo lo hacemos la primera vez que vayamos a utilizar la librería, ¿sí? Con este único paso que hicimos, ya no hay necesidad de volver a realizar ese paso de abrir la ventana de consola o la ventana negra que abrimos, sino que con que lo hagamos una sola vez ya es suficiente para que podamos seguir utilizando la librería Play Sound de ahí en adelante. Luego, importar la librería Play Sound en nuestro programa. Hacemos la declaración de una variable que contendrá la ruta al archivo de audio a reproducir con formato WAV. ¿Sí? Nosotros vimos en la lección 1 cómo declaramos una variable en Python. Esta variable va a contener una información de tipo de dato texto o string, ¿sí? Que será la ruta al archivo a reproducir dentro de nuestro ordenador, ¿sí? O sea, por medio de esta ruta vamos a decir a Python en nuestro ordenador dónde debe buscar el archivo de audio que deseamos reproducir. Y ese archivo de audio tiene que estar en el formato WAV. Vamos a ver esto en la práctica, cómo se hace todo. Luego escribimos la línea de código Play Sound y entre paréntesis va a ir la variable que contiene la ruta al archivo de audio, ¿sí? En el paso anterior declaramos la variable y le dimos, almacenamos dentro de esa variable la ruta con tipo de dato texto que le dice a Python dónde debe buscar el archivo de audio que queremos reproducir. Y luego escribimos Play Sound y entre paréntesis recordemos que esta función entonces que viene con la librería Play Sound llevaría parámetros. ¿Cuál sería el parámetro? Sería la variable que contiene la ruta al archivo de audio en nuestro computador, ¿sí? Ahora ejecutamos el programa de Python con estas instrucciones y Python reproducirá el archivo de audio, ya sea una canción, un sonido, etcétera, con el contenido pues, del archivo de audio. Lo ejecutará o reproducirá ese audio dentro del programa de Python. Ahora vamos a empezar la práctica, ¿sí?
vamos a crear una función cuya utilidad será reproducir un sonido ambiental o canto del ave con el nombre científico Uranomitra franciae que vimos al principio, ¿sí? Ahora, descarguemos el sonido ambiental desde el portal Senocanto. Lo primero que vamos a hacer entonces es irnos a Google y vamos a escribir en el buscador de Google Senocanto, ¿sí? Le damos Enter y el primer enlace dice Senocanto, Sharing Wildlife Sounds from Around the World. Damos clic en ese link, ¿sí? En ese enlace y se despliega la página web de Senocanto que como habíamos dicho en la lección teórica número 1, es un portal, una base de datos en internet que contiene información de sonidos ambientales de aves, ¿sí? Es una big data de sonidos ambientales, ¿sí? Y en el buscador de Senocanto vamos a escribir Uranomitra franciae, que es el nombre científico del ave que queremos buscar. Queremos buscar los sonidos ambientales de esa ave. Cuando escribimos este nombre científico en el buscador, él lo reconoce y nos da esta opción Andean Emerald. Como vimos que el nombre en inglés de esta especie es Andean Emerald, entonces lo seleccionamos y Senocanto nos va a mostrar la página correspondiente a esta especie Uranomitra franciae dentro de la base de datos de Senocanto, ¿sí? Ahora, ¿qué nos muestra? Primero nos muestra el mapa de distribución de esta especie. Como hemos dicho, esta especie se distribuye en Colombia, Ecuador y Perú, ¿sí? Como lo muestra aquí la página web de Senocanto, y nos muestra una bandeja en la que podemos escuchar los sonidos ambientales, es decir, el canto del ave. Entonces vamos a escuchar varias opciones del canto del ave Uranomitra franciae. Como vemos, cada registro de sonido ambiental de esta especie tiene una información, o sea, cada renglón, ¿sí?, corresponde a una grabación, por ejemplo esta. ¿Sí? Y esa información contiene, digámoslo así, ítems como el nombre común y el nombre científico, Amazilia andina, Uranomitra franciae, la duración de cada una de estas grabaciones, por ejemplo en este caso 10 segundos, la persona que hizo la grabación, en este caso Jerome Fisher, la fecha de la grabación, por ejemplo en este caso julio 7 del 2020, la hora a la que se realizó la grabación, el país donde se realizó la grabación, en este caso Colombia, la localidad dentro de ese país, por ejemplo en este caso Ukuku Rural Lodge, Juntas, Ibagué, Tolima, Colombia, con las coordenadas, algunas tienen coordenadas, otras no, la altitud en metros sobre el nivel del mar a la que se realizó la grabación, por ejemplo para este caso 1900 metros sobre el nivel del mar, y otra información, ¿sí?, como comentarios, etcétera, y el nombre del catálogo de cada una de los registros, ¿sí? Por ejemplo en este caso si nosotros queremos consultar o enlazar un registro de una grabación específica dentro de, por ejemplo, dentro de una página web o dentro de nuestros programas, podemos acceder, por ejemplo, a esta primera grabación con este número de catálogo dentro de la base de datos de Senocanto, ¿sí?
y también la licencia, ¿sí? Que en este caso es una licencia de tipo Creative Commons, la que dice you are free to share, copy and redistribute the material in any medium or format, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir esto, tienes la libertad de compartir, copiar y redistribuir el material por cualquier medio o formato y adaptarlo, mezclarlo, transformarlo y construir sobre este material, ¿sí? Y la licencia no se puede revocar de acuerdo a estas libertades mientras que no siga los límites de los términos de la licencia, ¿ok? ¿Sí? Entonces, estos son como decir las reglas que se tienen para utilizar esta información de manera adecuada. Volvemos y entonces vamos a descargar entonces un archivo de sonido del canto del ave Uranomitra franciae. Para hacerlo, entonces vamos a descargar, por ejemplo, vamos a mirar. Vamos a descargar, por ejemplo, este, que dura 6 segundos no más, y que fue grabado en Ecuador, Séptimo Paraíso, Mindo, Pichincha, ¿sí? Y para descargarlo, damos clic en este icono, ¿sí? Que significa archivo a descargar, ¿sí? Cuando descargamos el archivo viene con el número del catálogo y el nombre común y nombre científico de la especie. Como podemos ver, el formato en que se descarga el archivo es .mp3, luego debemos convertirlo a .wav para poder reproducirlo de manera satisfactoria dentro de nuestros programas en Python. Entonces damos clic en este icono y lo descargamos. ¿Listo? Entonces, una vez ya está descargado, abrimos la carpeta donde se descargó y una vez ya tenemos aquí el archivo descargado, lo vamos a cortar y lo vamos a pegar en la carpeta de nuestro proyecto. Entonces, la carpeta de nuestro proyecto va a ser la carpeta que vamos a crear en nuestro módulo 1, ¿sí? ¿Sí? Y dentro del módulo 1 vamos a crear la carpeta, una nueva carpeta con, vamos a ver primero Virgues, ese que es el módulo 1, y en nuestra carpeta que ya habíamos creado anteriormente, la lección 1, ¿sí? Esta ya es la lección 2. Entonces vamos dentro de esta carpeta que ya hemos creado, creamos carpetas para las 5 lecciones que componen este módulo 1. Entonces, estamos viendo la lección 2 que trata pues del tema de las funciones. Entonces en esta carpeta lección 2 vamos a pegar nuestro archivo de audio y le vamos a cambiar el nombre para poder utilizarlo de manera más fácil porque este nombre está muy largo. Entonces vamos a que simplemente lo vamos a minimizar, vamos a cortar este nombre de este archivo y vamos a ponerle solamente Uranomitra franciae, ¿sí? Es recomendable no utilizar espacios en blanco dentro de los nombres de archivo, ni dentro de los nombres de las funciones, ni de las variables en Python, pero para el caso de los archivos se puede dejar con un espacio en blanco, pero para acostumbrarnos a utilizar esta sintaxis que permite que los programas en Python se ejecuten de manera correcta, no vamos a dejar espacio en los nombres que creemos, ni de los archivos, ni de las funciones, ni de las variables, ni de los nombres de los archivos en los que desarrollamos los programas. Cambiamos el nombre y ya tenemos entonces nuestro archivo Uranomitra franciae en formato MP3. Ahora, para utilizarlo en nuestro programa lo vamos a convertir a WAV. Entonces, todo esto hace parte de la forma en que nosotros podemos utilizar muchas herramientas que hay en Internet para optimizar el trabajo, ¿sí? Y esa búsqueda de herramientas y de información hace parte pues del contenido del módulo y de las lecciones del módulo 1 y de las lecciones del módulo 1 para aprender a buscar en Internet tanto la información como las herramientas que nos van a servir para crear nuestros programas y obviamente para crear el primer juego serio Virgues, que es el objetivo final del módulo 1, que es desarrollar este juego serio de adivinanza de tamaño de aves, tanto de colibríes como de halcones, que se dan en el departamento de Cundinamarca en Colombia como un caso ejemplo para la versión 1 de este juego Virgues. Entonces vamos a aprender a utilizar la web para buscar una herramienta que nos permita
transformar este archivo en formato MP3 a formato WAV. Entonces escribimos en el buscador de Google convertir MP3 a WAV. ¿Listo? Le damos Enter y la primera opción nos va a servir para hacer este procedimiento sencillo, convertir MP3 a WAV online y gratis, ¿sí? Y aquí nos aparece pues una página web en la que podemos convertir los archivos MP3 a WAV. Aquí nos dice que seleccione los archivos, entonces damos clic allí, se nos abre el explorador de Windows en nuestro ordenador, buscamos la carpeta donde guardamos el archivo que acabamos de descargar, ¿sí? Virgues, y en la carpeta Virgues de la versión 1, la lección 2 de este módulo, y aquí tenemos nuestro archivo de audio en formato MP3. Si nosotros posicionamos el cursor en el nombre del archivo, nos va a aparecer el tipo de elemento, archivo MP3 y el tamaño del archivo. Lo seleccionamos y le decimos abrir, ¿sí? Cerramos esta ventana y luego le decimos convertir. Y ya tenemos convertido este archivo al formato .wav, que es el formato que es más recomendable para utilizar la librería PlaySound dentro de nuestros programas de Python. Descargamos entonces este nuevo archivo ya convertido al formato WAV y lo buscamos en la carpeta donde se descargó, ¿sí? Cortamos este archivo, nos vamos a nuestra carpeta de proyecto, la lección 2, recordemos, y lo pegamos dentro de nuestra carpeta de proyecto. Ahora, si nosotros ampliamos esto, ya tenemos los dos archivos. Si nosotros posicionamos el cursor en el nombre del archivo, vamos a tener un archivo WAV y un archivo MP3, ¿listo? Este archivo MP3 lo vamos a borrar porque vamos a utilizar el archivo con formato .wav. Y ya tenemos nuestro archivo de audio de sonido ambiental de la especie Uranomitra franciae, que es el que vamos a reproducir por medio de nuestra función en Python. Entonces ya hemos hecho este paso en la práctica, descargar el sonido ambiental desde el portal Senocanto. Ahora vamos a crear la función Uranocanto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a nuestra interfaz de desarrollo, ¿sí? Y vamos a crear un nuevo archivo de desarrollo en Python. ¿Cómo lo hacemos? Primero, dentro de nuestro editor de código o interfaz de desarrollo, que en este caso estamos utilizando Sublime Text, pero cada estudiante, cada grupo de estudiantes puede escoger otro entorno de desarrollo. Hay muchos en internet, como ya iremos viendo, pero entonces esa tarea de investigar qué otros entornos de desarrollo hay en internet para escribir programas con Python, la dejamos como tarea para que los grupos de estudiantes escojan el entorno de desarrollo que ellos deseen, de acuerdo pues a la investigación que hagan, una investigación sencilla de qué otros entornos de desarrollo para Python hay en internet, además de este que se llama Sublime Text, ¿sí? Este se llama Sublime Text. Si nosotros miramos en el ayuda de Sublime Text, aquí vemos por ejemplo la documentación de Sublime Text, pero el objetivo de esta lección no es tanto hablar de Sublime Text, sino simplemente escoger un entorno de desarrollo en el que podamos escribir los programas. Para Sublime Text le decimos File, abrimos la pestaña File y le decimos New File. Entonces se nos abre un nuevo espacio de trabajo dentro de Sublime Text y hay que guardarlo con extensión .py, ¿sí? Como hemos visto en la lección 1. Entonces en el mismo menú File escogemos la opción Save As, que significa guardar como. Ya esto lo hemos visto, seguramente cada grupo lo ha visto, cada integrante del grupo lo ha visto, porque es similar a cómo se trabajaría en este aspecto de guardar archivos, a cómo se hace por ejemplo con un archivo Word, ¿sí? O con un archivo Excel de Microsoft. Entonces aquí se nos abre el explorador y nos pide que nos ubiquemos en la carpeta donde vamos a guardar nuestro programa en Python, ¿sí? En este caso buscamos nuevamente la carpeta donde tenemos la lección 2 y le vamos a poner el nombre, ya lo habíamos visto, vamos a crear la función Uranocanto, pero vamos a guardar el archivo como lesson2.py.
Ese punto PY es necesario, es obligatorio para poder indicarle a Sublime Text que este archivo es un archivo de desarrollo en el lenguaje de programación Python y para que el intérprete pueda, digámoslo así, entender el código, ¿sí? Interpretar el código y luego ejecutar las instrucciones. Le damos guardar, ¿sí? Y ahora vamos a revisar que en nuestra carpeta lección 2 ya tenemos este archivo lesson 2 y es un tipo de archivo Python file, como podemos ver, ¿sí? O sea, al escribir luego el nombre lesson 2, escribir .py, le estamos diciendo que lo que vamos el formato en el que vamos a guardar este archivo de desarrollo de código en Python es precisamente un archivo de desarrollo para este lenguaje de programación, ¿sí? Entonces, el .py le indica al ordenador como tal que reconozca este tipo de archivo como un archivo de desarrollo en Python. ¿Listo? Ya tenemos esto. Y ahora vamos a crear la función Urano Canto. Entonces vamos a empezar a ver en la práctica cómo es el tema de la sintaxis, ¿sí? En Python. Entonces primero vamos a escribir un comentario, como hemos visto en lecciones anteriores, el tema de los comentarios. Vamos a escribir Python Functions Creation. ¿Listo? Esto es un comentario simplemente para, digamos así, expresar que lo que vamos a hacer en este archivo de Python es crear una función. Para guardar las funciones, para guardar los archivos o los cambios que vamos realizando en este espacio de trabajo, podemos hacerlo mediante el menú File y la opción Save, que significa guardar, o también podemos pulsar Control y la letra S, ¿sí? Control sostenido S también guarda los cambios que vamos realizando en nuestro espacio de trabajo o nuestro programa de Python. Ahora, habíamos acordado que la función que vamos a crear para reproducir el canto del ave Uranomitra dentro de Python, esa función se va a llamar Urano Canto, como la vemos aquí. Entonces vamos a ver en la práctica entonces cómo es esto de la sintaxis de una función en Python. Primero, palabra reservada def, como hemos visto, ¿sí? Luego el nombre de la función, en este caso Urano Canto, como lo habíamos convenido. Luego vienen los dos paréntesis y vemos que cuando nosotros escribimos el primer paréntesis de apertura, ya Sublime Text nos escribe el paréntesis de cierre y de esta manera estamos viendo que Sublime Text nos ayuda a escribir el código, ¿sí? Y vamos a ver a ir viendo cómo Sublime Text nos sugiere digamos así, las opciones que podemos ir utilizando para escribir menos y para optimizar y que no haya menos probabilidad de error a la hora de escribir los programas. Luego de escribir los dos paréntesis, escribimos dos puntos. Esta función no va a llevar parámetros, es una función sin parámetros, ¿sí? Pero entonces vamos a ver entonces los pasos, que sería el flujo de trabajo. Un flujo de trabajo quiere decir aproximadamente los pasos que debemos hacer para desarrollar el código en Python, ¿sí? Un flujo de trabajo, por ejemplo, para crear una función, serían los pasos que debemos hacer para crear esa función y luego para ejecutarla. Entonces, para poder utilizar la librería Playsound en nuestros programas de Python, debemos seguir el siguiente flujo de trabajo. Entonces, ahora, como ya hemos creado la primera línea de código que crea el nombre de nuestra función, crea la función con el nombre Urano Canto, ¿sí? Y con los paréntesis y los dos puntos ya lo que hacemos es decirle a Python que lo que va a seguir después de esa primera línea de código y la siguiente línea de código que siguen a esa primera hacen parte del cuerpo de la función Urano Canto y que esa función Urano Canto, como hemos convenido, ¿qué va a hacer? Esa función Urano Canto va a reproducir el audio o canto del ave Uranomitra que hemos descargado desde internet. Al dar enter aquí podemos ver que ya Sublime Text nos ayuda porque reconoce al escribir la palabra reservada def, espacio, luego el nombre de la función, luego los paréntesis, luego los puntos y dar enter. Sublime Text reconoce que lo que sigue después de esta línea de código es el cuerpo de una función. Entonces automáticamente nos hace la indentación, que es lo que hemos venido diciendo, que es el espacio horizontal
que le indica al intérprete de Python que las líneas de código que siguen a esa primera línea de código def urano canto dos paréntesis y 2 puntos es el cuerpo de una función, y que todo el espacio, todas las líneas de código que vayan indentadas, o sea, con ese espacio que estamos viendo en pantalla, hacen parte del bloque de código que compone a esa función urano canto, ¿sí? Entonces, ahí lo vamos viendo cómo estamos escribiendo una función y cómo podemos crearla. Todas las dudas y preguntas que tengan se pueden expresar, y iremos digamos así, tratando esas preguntas y esas dudas para optimizar la escritura de nuestro código, y para que los grupos vayan entendiendo bien cómo podemos realizar las funciones, y después ellos puedan realizar sus funciones de manera óptima. Entonces, ya escribimos la primera línea. Ahora en la segunda línea ya irían las instrucciones del cuerpo de la función, ¿sí? Y esas instrucciones son el flujo de trabajo para utilizar la librería PlaySound, o sea, para reproducir el audio de, en este caso, el canto del ave Uranomitra franciae. Ya instalamos la librería PlaySound, solo lo hacemos una sola vez. Ahora tenemos que importar la librería PlaySound en nuestro programa. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a utilizar esta línea de código para importar la librería. Es obligatorio importar la librería para poder utilizarla, porque como hemos venido diciendo, en el caso de esta librería PlaySound, la librería no viene por defecto con el lenguaje de programación Python cuando lo instalamos en nuestro ordenador, sino que hay que primero instalarla y luego importarla. Esta línea de código dice from PlaySound import PlaySound. ¿Qué quiere decir esto? Desde PlaySound importe PlaySound, ¿sí? Desde PlaySound traiga a nuestro programa las funciones, la función PlaySound, que es para reproducir el audio. Entonces escribimos esta línea de código antes de iniciar el proceso de construcción de la función. Entonces, from PlaySound import PlaySound. ¿Listo? Con esto ya hemos importado la librería. Entonces, si queremos, podemos ir escribiendo unos comentarios, ¿sí? Y podemos hacer una jerarquía de los comentarios. Por ejemplo, en vez de colocar un solo símbolo almohadilla, vamos a colocar dos, y vamos a escribir como parte ya del flujo de trabajo, importar la librería PlaySound. ¿Listo? Esto lo podemos escribir en inglés o en español, dependiendo de cómo podamos ir traduciendo, digamos así, todo el flujo de trabajo de nuestro programa, de nuestro trabajo, al idioma inglés, ¿sí? Ir integrando poco a poco este componente de trilingüismo, ¿sí? En principio, utilizar el idioma inglés, que es muy importante para nosotros poder ganar una experticia, pues, en el tema del desarrollo de código con Python. Luego de escribir def urano canto, dos paréntesis, 2 puntos, damos enter, y como vemos, ya hemos mencionado, su line text nos deja un espacio horizontal que se llama indentación, lo que indica pues que las siguientes líneas de código hacen parte del bloque o hacen parte de la función que estamos construyendo. Para guardar podemos pulsar la letra control sostenido y luego la letra S, y con eso guardamos los cambios que vamos haciendo. Ahora vamos a declarar una variable que contendrá la ruta al archivo de audio a reproducir con formato WAV, ¿sí? Entonces vamos a crear la variable, y dentro de esa variable, que va a contener un tipo de dato texto, vamos a declarar la ruta en nuestro computador al archivo de audio que queremos reproducir. ¿Cómo hacemos eso? Fuera de la función, ¿sí? Vamos a primero declarar una variable. La vamos a llamar ruta canto ave. ¿Listo? En este caso, igual, como hemos visto, entonces en las reglas de declaración del nombre de una variable o de una función, un nombre de una variable o una función no puede empezar con un número, ni puede empezar con un carácter diferente a una letra. Tiene que obligatoriamente empezar con una letra. Esa letra puede ser minúscula o puede ser mayúscula, pero el primer carácter del nombre, tanto de una variable como de una función, debe ser una letra, ¿sí? Puede ser mayúscula o minúscula. En este caso, por ejemplo, para la variable,
el primer carácter, la primera, digámoslo así, el primer dato texto para este nombre es la R. Y para el nombre de la variable, el primer carácter es la U mayúscula. ¿Listo? El nombre de una variable o de una función no puede contener espacios en blanco. Si yo, por ejemplo, dejo un espacio en blanco aquí, Python me va a dar un error porque en los nombres de las variables o de las funciones no pueden contener espacios en blanco, como lo hemos venido diciendo. Ahora, si nosotros escribimos ruta canto ave, como lo escribimos allí, y escribimos luego otra variable, creamos otra variable de esta forma, ¿sí? Donde para la primera, la C de la palabra canto está en mayúscula y para la segunda variable, la C, que para la palabra canto está en minúscula. Lo mismo la A de la palabra ave, mayúscula para el primer caso y minúscula para el segundo caso. Esta variable es diferente a esta variable, a esta segunda, porque Python distingue entre mayúsculas y minúsculas, ¿sí? Entonces, si nosotros declaramos una variable con este nombre y con estas dos letras mayúsculas, esa variable va a ser distinta a esta segunda donde no hay mayúsculas, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que Python distingue entre mayúsculas y minúsculas, ¿listo? Y esas dos variables serían dos variables diferentes. Borramos este ejemplo. Y dentro de esta variable ruta canto ave vamos a guardar la ruta en nuestro computador al archivo de audio, que en este caso es el archivo de canto del ave Uranomitra franciae, que lo guardamos, lo descargamos previamente como vimos en nuestro computador. Va a ser el tipo de dato que va a almacenar esta variable, va a ser un tipo de dato texto, entonces tiene que ir entrecomillado, puede ser entre comillas dobles, entre comillas simples, ¿sí? Inclusive entre comillas triples, ¿sí? Pero por ahora vamos a ver solamente entre comillas dobles. Entonces vamos a, dentro de esas comillas dobles, vamos a introducir la ruta al archivo, ¿sí? ¿Cómo es la ruta al archivo? Nos vamos a la carpeta donde tenemos guardado nuestro archivo y donde está también el archivo de desarrollo en Python de la lección 2. Es recomendable o es lo más fácil de hacer que esos archivos de audio o de imágenes o otros tipos de archivos que hagan parte de este programa estén en la misma carpeta, ¿sí? Y a la misma altura dentro del explorador de Windows de nuestro computador que el archivo de desarrollo en Python. Ese es el archivo de desarrollo en Python, lesson 2, que lo tenemos acá en el entorno de desarrollo, lesson 2.py. Si nosotros colocamos el cursor encima del nombre en su line text de este archivo de desarrollo, nos va a dar esta ruta, ¿no? Disco de / y la ruta al archivo, ¿sí? O sea, la ruta de la carpeta donde está guardado el archivo. Entonces, este archivo de desarrollo de Python tiene que estar en la misma carpeta y a la misma altura de el archivo de audio, que en este caso es el canto del ave Uranomitra franciae. Para copiar esta ruta simplemente damos clic acá en el explorador, ¿sí? En la ruta del explorador. Cuando damos clic, la ruta se resalta en azul. Entonces ubicamos el cursor dentro de esa ruta resaltada en azul, damos clic derecho y le decimos copiar la ruta, ¿sí? Copiamos la ruta, ¿listo? Y ahora la escribimos, la vamos a pegar dentro de estas comillas dobles. Entonces damos control B, control sostenido B pequeña, y ya tenemos la ruta a nuestro ordenador, ¿sí? Pero en este caso, esta es la ventaja de guardar el archivo de audio en la misma carpeta y a la misma altura del archivo de desarrollo de Python, como vemos aquí. Lesson 2 está en la misma carpeta que el archivo de audio WAP de Uranomitra franciae. Entonces no necesitamos escribir toda esta ruta, porque como los dos archivos están en la misma carpeta, es suficiente con que escribamos el nombre del archivo de audio. Entonces, para escribir el nombre del archivo de audio, damos clic una primera vez, luego clic otra segunda vez, y como vemos el nombre del archivo de audio se resalta en azul, damos clic derecho y le decimos copiar, ¿sí? Luego damos clic afuera y ya deja de resaltar el nombre del archivo de audio. Nos vamos a nuestro entorno de desarrollo y en vez de escribir toda esta ruta larga que tenemos aquí,
simplemente vamos a escribir ese nombre de ese archivo porque está en la misma carpeta que el archivo de desarrollo. Entonces escribimos, presionamos la letra control y luego la letra B pequeña y inmediatamente estamos pegando allí el nombre del archivo que vamos a reproducir. Ahora el archivo debe tener el formato, ¿sí? Es obligatorio que le indiquemos a Python el tipo de archivo que vamos a reproducir. En este caso, un archivo de formato WAP o .wap, ¿sí? Como lo estamos viendo aquí. Cuando nosotros posicionamos el cursor en el nombre Uranometra Franciae, el explorador de Windows nos informa que este archivo es un archivo de tipo WAP o un archivo de audio. ¿Listo? Entonces, para indicarle a Python que es un tipo de archivo WAP o de audio, escribimos .wap. Ese es el formato del archivo, ¿sí? Ahora, aquí vemos que hemos realizado unos cambios y Sublime Text nos indica, ¿sí? Nos informa que hay cambios sin guardar dentro de este archivo de desarrollo de Python. ¿Cómo nos los indica? Que si nosotros tenemos, por ejemplo, otros archivos de desarrollo aquí, tienen una X, pero en este que estamos trabajando tiene un círculo, ¿sí? Lo estamos viendo en pantalla. Cuando tiene un círculo indica que hay cambios sin guardar. Entonces ahora si pulsamos control sostenido S, vemos que ya el símbolo se convierte en una X y eso quiere decir que no hay cambios sin guardar, que ya hemos guardado todos los cambios que hemos hecho dentro de este archivo. Ya tenemos entonces nuestra variable en la que se almacena la ruta al archivo de audio que vamos a reproducir por medio de nuestra función Urano Canto en Python. Ahora ya hemos creado entonces este paso, declaración de una variable que contendrá la ruta al archivo de audio a reproducir con formato .wap. Ahora vamos a escribir la línea de código playSound y entre paréntesis el nombre de la variable que contiene la ruta al archivo de audio. ¿Cómo hacemos eso? Vamos nuevamente a nuestro entorno de desarrollo y vamos a dar Enter en nuestra primera línea de código que crea la función, y dentro de la función vamos a escribir dos instrucciones. La primera va a ser, vamos a imprimir un mensaje en el que vamos a decir reproduciendo el sonido ambiental. ¿Listo? Vamos a imprimir ese mensaje y luego vamos a escribir la línea de código playSound, la instrucción playSound, y entre paréntesis, aquí vamos a ver que playSound, cuando la importamos aquí en la librería, esta función playSound, ¿sí? Cuando decimos from playSound, o sea, desde playSound, que es la librería, importe la función playSound, ¿sí? Esta es la librería from playSound y con la directiva import playSound estamos diciéndole a Python que importe esta función que está dentro de la librería playSound. Entonces esta parte de la instrucción que dice import playSound está diciendo a Python que importe esta función llamada playSound que está incluida en la librería playSound, ¿sí? Entonces, esta es la función que vamos a utilizar, que está incluida en la librería playSound. ¿Para qué es esta función? Recordemos que una función en Python siempre lo que hace es una tarea, realiza una tarea específica. La podemos utilizar las veces que queramos. Entonces, en este caso vamos a decirle que por medio de esta función playSound reproduzca el archivo de audio, que tenemos, que hemos descargado de internet. Entonces escribimos playSound, que sería el nombre de la función, y en este caso estaríamos ejecutando esta función, ¿sí? Para ejecutar o para llamar a una función, lo que hacemos es escribir playSound, que sería el nombre de la función, y entre paréntesis irían los parámetros. Esta función playSound sí llevaría parámetros, porque es una función que estamos trayendo desde la librería playSound. Pero nuestra función, la que estamos creando nosotros, que es, digamos así, es personalizada para nosotros, que llama Urano Canto, sería la función que nos permitiría reproducir el audio. ¿Listo? Y cuando lo queramos reproducir, lo podemos reproducir las veces que nosotros queramos. Sin embargo, con la librería playSound podemos no utilizar una función que hemos creado, pero para este caso, como estamos viendo el tema de las funciones y cómo crear funciones, entonces para este primer caso estamos creando una función que reproduzca un audio, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la función, cuál es la tarea que va a realizar esta función Urano Canto? Reproducir el audio de sonido ambiental. Entonces, playSound, dos paréntesis, y dentro de los paréntesis iría el nombre de la variable que contiene la ruta al archivo de audio, ¿sí?
En este caso, ¿cuál es el nombre de la variable? El nombre de la variable es ruta canto ave, ¿sí? Este nombre es el que iría en los parámetros de la función playSound. Ruta, cuando nosotros empezamos a escribir, ahí vemos otra vez las funciones de Sublime Text que nos ayuda a escribir nuestro código. No hay necesidad, por ejemplo, en este caso, de escribir todo el nombre de la variable, porque cuando escribimos ruta, ya Sublime Text reconoce lo que ya hemos creado, por ejemplo, esta variable que ya la creamos anteriormente, lo reconoce y nos hace la sugerencia de si es ese el nombre de la variable que queremos escribir. Entonces, como si es el nombre, ruta canto ave, damos clic, inmediatamente playSound nos ayuda a autorrellenar esta, digámoslo así, este nombre de variable para acortar el trabajo y no tengamos que escribir tanto, sino que Sublime Text nos ayuda a escribir nuestro código. Con esto hemos terminado la construcción de nuestra primera variable, de nuestra primera función en Python, con la, digamos así, que se encarga de reproducir un audio dentro de nuestros programas. ¿Listo? Ahora guardamos los cambios, vemos otra vez que está el símbolo de este archivo lección 2.py. Este símbolo está en un círculo. Cuando está en un círculo quiere decir que hay cambios sin guardar. Decimos, por ejemplo, vamos a hacerlo esta vez con el menú File y Save o guardar. Cuando demos aquí, cuando demos la orden Save o guardar, vamos a ver que ese círculo se convierte en una cruz. Ahí lo vemos. Y ya guardamos los cambios. Listo, con esto ya hemos creado nuestra función. Y ahora vamos a ejecutar el programa Python con estas instrucciones. ¿Cómo lo ejecutamos? Tenemos que llamar a la función. Tenemos que llamar a nuestra función uranocanto. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente escribimos nuevamente fuera del cuerpo de la función, o sea, nos sale al colocar el cursor aquí donde lo tenemos en la línea de código de la instrucción de playSound. Si damos Enter, vemos que sigue habiendo una indentación. Quiere decir que si nosotros escribimos aquí más instrucciones que vayan incluidas dentro del bloque de código de la función uranocanto, todas estas líneas de código que están indentadas, o sea, con este espacio horizontal, hacen parte de la función. Pero para salir de la función tenemos que dar Enter y luego dar un backspace, y ahí estamos saliendo de la función. O sea, se elimina la indentación. Entonces ya la siguiente línea de código que no está indentada no hace parte ya de la función. Entonces, ¿cuál sería el bloque de código de nuestra función uranocanto? Sería esta primera línea, def uranocanto, en el que la declaramos, la función, y las instrucciones que están en el cuerpo de la función, que serían estas dos, que están indentadas, o sea, con este espacio horizontal, que le indica a Python que estas dos instrucciones hacen parte del cuerpo de esta función uranocanto. Entonces, ¿cuál sería el bloque de código de la función uranocanto? Serían estas tres líneas de código, ¿sí? Cuando ponemos el cursor aquí, ya lo vimos, damos Enter, él sigue diciéndonos si queremos escribir más instrucciones dentro de la función uranocanto. Si queremos dejarlo allí, terminar la función allí, damos un backspace y ya se elimina la indentación, y lo que escribamos en esta línea de código ya no hará parte de la función uranocanto. Entonces, para poder ejecutar o llamar a la función uranocanto, tenemos que salir de la función, y el código para llamar a la función es escribir el nombre de la función, ¿sí? O sea, escribir el nombre de esta maquinita que nos va a permitir reproducir el audio, ¿sí? El nombre de esa función es uranocanto, y escribimos los paréntesis. De esta manera estamos, con esta línea de código, estamos llamando a la función, o le estamos diciendo a Python que ejecute esta función, o sea, que realice esta tarea de reproducir el audio del canto del ave, ¿sí? Si nosotros no llamamos a la función, vamos a comentar esta línea de código. ¿Cómo la comentamos? Con un símbolo almohadilla. Cuando escribimos el símbolo almohadilla antes como primer carácter de esta línea de código, como podemos ver aquí, estos son comentarios, o sea, esto no lo ejecuta Python, sino que eso simplemente, como hemos visto antes, instrucciones, o digamos así, indicaciones que nosotros hacemos para nosotros mismos, o para nuestros compañeros, o para cualquier desarrollador que revise este código. Estas instrucciones no son instrucciones como tal, sino que son comentarios
Python no las ejecuta, y como hemos visto, esa sintaxis o esa forma de escribir para indicarle a Python que es un comentario, el primer carácter debe ser un símbolo almohadilla. El símbolo almohadilla es este, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una línea de código en la que estamos llamando a la función uranocanto, pero queremos invalidar esa línea de código sin necesidad de borrarla, escribimos antes de todo un símbolo almohadilla, y ya con eso vemos que Sublime Text cambia el color de esa línea de código, lo coloca en un color gris. Si nosotros borramos el símbolo almohadilla, vuelve a colorear nuestra línea de código. Entonces primero lo vamos a comentar, ¿sí? Y guardamos, y vamos a ejecutar este código sin la ejecución, sin el llamado a la función. Cuando nosotros no llamamos a la función, Python no ejecuta lo que hay dentro de esta función, no ejecuta la tarea que le estamos pidiendo que realice por medio de esta función uranocanto. O sea, no va a haber una reproducción del audio. Veámoslo, ¿cómo lo hacemos? Tools, recordémoslo, Sublime REPL, luego Python y run current file, que significa ejecutar el archivo en el que estamos trabajando, ejecutar este archivo. Y como vemos, Python no ejecuta nada porque no hemos llamado a la función. Mientras nosotros nos llamemos a la función, esa función no va a realizar la tarea, ¿sí? Ahora, si nosotros hemos comentado la función, hemos comentado la línea de código que tiene ese llamado a la función, como vemos cuando lo comentamos, Python no lo ejecuta, pero no tenemos necesidad de borrar la función, ni de borrar esta línea de código. No hay necesidad de borrarla, sino que simplemente cuando queramos activarla, digámoslo así, borramos el símbolo almohadilla y ya vemos cómo Sublime Text colorea esa línea de código ya para como una línea de código como tal que Python sí va a ejecutar. Guardamos los cambios y volvemos a ejecutar este código. Como vemos allí, ya Python reprodujo el audio ambiental con el canto del ave Uranomitra franciae, y es que imprimió el mensaje reproduciendo el sonido ambiental. Volvámoslo a hacer para que veamos, pues entonces así estamos terminando nuestra lección de cómo reproducir un audio dentro de nuestros programas de Python. Vamos a volver a ejecutar este código. Como vemos entonces, Python reproduce un archivo de audio dentro de nuestro programa. Con esto hemos terminado entonces de crear nuestra función que reproduce archivos de audio, en este caso el sonido ambiental del ave Uranomitra franciae, dentro de nuestro programa de Python. Y ahora vamos a registrar los cambios en el sistema de control de versiones Git y en el repositorio remoto GitHub. Estos temas, la teoría de estos temas lo vimos en la lección 1, cómo podemos crear un sistema de control de versiones para registrar los cambios que vamos haciendo en nuestro proyecto, cómo registramos esos cambios y cómo vamos haciendo un registro de los, digámoslo así, de los avances que vamos haciendo, cuyo resultado final debe ser la versión 1 de un juego serio, en este caso el juego serio Beer Guess, ¿sí? Entonces, ese sistema de control de versiones nos permite llevar un registro de los avances que vamos realizando, ¿sí? Y tener una mayor organización en el desarrollo de código con Python y en nuestro proyecto de desarrollo de este juego serio Beer Guess. Y el repositorio remoto en GitHub es una publicación que nosotros hacemos en la red social de desarrolladores GitHub del trabajo que hemos venido realizando. Entonces, GitHub nos sirve también como un currículum de nuestro trabajo, ¿sí? Con que podemos demostrar en la nube, con una publicación en la nube de este trabajo que hemos venido realizando, ¿sí? Publicamos en la nube esto. ¿Y para qué lo publicamos? Pues para poder primero compartir nuestro trabajo con otros compañeros del grupo o con otros grupos dentro de nuestra institución, y también como un currículum que va a ir registrando y vamos a poder mostrar
nuestro trabajo como aprendices de desarrolladores en el lenguaje Python, que vamos a publicar en la nube, ¿sí? O sea, como en el internet vamos a tener una cuenta en GitHub. Eso lo vamos a ver en los próximos videos, cómo crear la cuenta, ¿sí? Nuestra propia cuenta en GitHub, y así empezar a subir el código que hemos realizado en nuestro computador local, y ir teniendo primero pues esa ventaja de poder trabajar de forma colaborativa con nuestros compañeros del grupo y con otros grupos de la institución, de nuestro colegio, y también publicar en internet el trabajo que hemos venido realizando con el desarrollo de código en Python, ¿sí? GitHub nos permite trabajar de manera colaborativa, ¿sí? En la que la división del trabajo de la que hemos empezado a hablar y vamos a seguir hablando en las próximas lecciones, nos permite trabajar de manera conjunta con los otros integrantes de nuestro grupo de trabajo de desarrollo del juego serio, ¿sí? Y por medio de GitHub, cada integrante del grupo va a ir publicando los avances que va a realizar en su trabajo de acuerdo al eje temático que escoja cada miembro del grupo dentro pues digámoslo así, de los componentes que tiene nuestro juego. Pues recordemos que estos ejes son: el primer eje es el desarrollo de código en Python, ¿sí? Uno de los integrantes de cada grupo, de nuestro grupo, va a liderar este desarrollo de código en Python. Un segundo miembro se va a encargar del segundo eje, que es el tema de la base de datos de Python, o sea, va a investigar sobre los datos de las especies que vamos a trabajar, ¿sí? ¿Sí? En el portal de la Global Biodiversity Information Facility, que vamos a ir viendo también. Y ese segundo miembro se va a encargar de la base de datos, o sea, recopilar toda la información de cada una de las especies que va a estar incluida en nuestro juego serio. Un tercer miembro se va a encargar del eje temático de el tema de gráfico de las fotografías, ¿sí? De hacer la edición de descargar las fotografías de cada especie o de cada ave, por ejemplo, o de cada planta o de cada mamífero, etcétera. Va a descargar las imágenes desde internet, desde la GBIF y otras fuentes, y luego va a procesar esas imágenes, las va a editar, le va a integrar otros elementos a cada imagen, a cada fotografía, y ese tercer miembro del grupo o compañero va a ser encargado de la parte gráfica de estas fotografías. Un cuarto miembro se va a encargar del tema de grabar los audios en varios idiomas, ¿sí? Que van a incluir en nuestro juego. Ya hemos aprendido cómo integrar audio en nuestros programas. Entonces nuestros programas pueden tener audios de cantos de aves y también pueden tener audios de grabaciones descriptivas y con los cuales podemos contar historias en varios idiomas respecto a las especies que estamos trabajando en nuestro juego, ¿sí? Entonces, ese cuarto miembro o ese cuarto compañero se va a encargar o va a ser el líder en la grabación de los audios en varios idiomas. ¿Cuáles pueden ser los idiomas? Puede ser el inglés, un primer idioma que es el digamos así, el idioma obligatorio. Entonces allí ese cuarto miembro, ese compañero es el que va a liderar ese tema pues de practicar la pronunciación en el idioma inglés de tanto los nombres comunes de cada especie en inglés como la descripción de la especie, contar una historia acerca de la especie, contarla en inglés, grabar los audios y luego integrarlos en nuestro programa, en nuestro proyecto, en nuestro juego serio, por medio de este flujo de trabajo, ¿sí? Cómo integrar audios en nuestro programa, en nuestro juego serio. Todos esos audios grabados por el compañero y por la ayuda también de los otros compañeros van a ser luego integrados en nuestro juego serio por medio de la creación de funciones que hagan esta tarea, reproducir los audios que hemos grabado en varios idiomas. Y un quinto miembro pues se va a encargar de garantizar que haya una verdadera comunicación entre los otros cuatro miembros o los otros cuatro compañeros y que haya un verdadero trabajo colaborativo. Y además ese quinto miembro se va a encargar también de que haya, digámoslo así, de que los cuatro compañeros no trabajen de manera aislada, sino que haya una verdadera comunicación entre todos a la hora de asumir los retos que se van a ir describiendo en este curso, en este módulo 1, para mejorar al final la versión 1 del juego Beer Guest, construir nuestras propias versiones del juego
con las especies que nosotros queramos, con las funciones que nosotros queramos, los audios que queramos incluirle, grabados por nuestros compañeros, ¿sí? Y así hacer una versión original, personalizada, para nuestro grupo del juego serio Virgues. O sea, versiones. La versión 1 es la que vamos a realizar mientras estemos desarrollando esta capacitación, y la versión 2, la versión 3, la versión 4 van a ser las versiones que nosotros vamos a realizar después, y que van a ser nuestras versiones personalizadas con las especies, ya sea de aves, de mamíferos, de reptiles, de plantas, de polinizadores, etcétera, que nosotros escojamos, ¿sí? Entonces, esas son los 5 ejes, como hemos venido hablando. Eso lo vamos a desarrollar posteriormente. Vamos a hablar de esos 5 ejes y cómo vamos a dividir el trabajo para que cada compañero, cada miembro del grupo tenga la responsabilidad de liderar uno de los ejes, pero que haya un verdadero trabajo colaborativo y una verdadera comunicación efectiva entre todos, para que el resultado final, o sea, el producto tecnológico del juego serio, sea una realidad al final, pues, de la realización de este módulo 1. Además, el quinto compañero se va a encargar de llevar a cabo la construcción y la actualización del sistema de control de versiones, que es el sistema que nos va a permitir ir registrando los avances en nuestro computador local, y también se va a encargar de todo el tema de administrar la cuenta, ¿sí? Es decir, este quinto compañero es el que va a abrir la cuenta en el repositorio GitHub. Todos los otros 4 compañeros también lo pueden abrir, pero el repositorio remoto para nuestro proyecto va a ser el repositorio común para todos los 5 integrantes del grupo, ¿sí? Y en GitHub, ese quinto compañero es el que se va a encargar de administrar este repositorio remoto, en el que vamos a ir viendo los avances, que vamos a ir publicando en la nube o en internet nuestro trabajo, los avances que vamos realizando. Y cuando ya tengamos la versión 1 y las siguientes versiones, sobre todo las siguientes versiones que vamos a crear nosotros, personalizadas, por medio de GitHub, la vamos a poder publicar en internet, ¿sí? Y mostrarlas, inclusive al final, inclusive comercializar nuestro juego, para así empezar a tener una experiencia académica desde el colegio, en cómo desarrollar un juego serio con el lenguaje Python, y que nos permita tener un valor agregado cuando nos graduemos de bachillerato y tengamos ya un trabajo como aprendices de programadores. ¿Listo? Entonces, esa parte la vamos a empezar a ver a continuación. Ya tenemos nuestra carpeta con el archivo de desarrollo Lesson 2, que es el archivo de desarrollo en Python, y tenemos nuestro archivo de audio del canto del ave Uranometra franciada en formato WAV, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer? Pues en videos anteriores hemos visto cómo instalar Git en nuestro ordenador. Una vez Git está instalado, vamos a dar en el espacio de nuestra carpeta de trabajo, vamos a dar clic derecho y vamos a dar la orden Open Git Bash Here. Open Git Bash Here le da la orden al sistema operativo de que abra la consola de Git, que es donde vamos a escribir nuestros comandos para empezar a llevar un registro de los cambios que vamos realizando, ¿sí? Un registro de esos cambios. Entonces, aquí hemos visto que se nos abre esta ventana negra que dice min w64 y el símbolo de Git. Esta es la consola de Git, ¿sí? Siempre vamos a trabajar con la consola, porque la consola nos va a permitir realizar todas las funciones y llevar, digámoslo así, pues el registro de nuestros avances de manera más óptima, y es la forma adecuada en la que podemos empezar a ganar una experiencia con esta herramienta Git, que es fundamental si nosotros estamos interesados en el tema del desarrollo de software, porque a la hora de desarrollar nuestro código, Git es una herramienta que es indispensable en la actualidad, por ejemplo en el año 2000, desde hace varios años, como una herramienta que todo desarrollador debe conocer y debe saber manejar, por lo menos en la parte más básica. Aquí vamos a empezar a ver los primeros comandos que vimos en la lección teórica 1, ¿sí? El primer comando que vamos a ver es git status -s, damos enter, git status -s. Nosotros ya hemos creado el repositorio en Git dentro de esta carpeta, ¿sí?
Eso lo vamos a ver, esa primera parte la vamos a ver en lecciones posteriores, pero lo que quiere decir esto es que cuando nosotros abrimos el git bash dentro de esta carpeta, primero tenemos que darle un comando, darle una instrucción a git para que empiece a llevar un registro de estos archivos que estamos trabajando, para que empiece a llevar el registro de los avances que vamos realizando. Esa parte la vamos a ver en las próximas lecciones, ya que en este momento ya se ha hecho una creación del repositorio. ¿Qué significa repositorio? Repositorio significa un proyecto dentro de Git, ¿sí? Un proyecto que Git está siguiendo, está monitoreando para registrar los avances que se van realizando, ¿sí? El Git por eso siempre va a estar mirando cuáles son los avances que se realizan dentro de esta carpeta, va a ir registrando esos avances y nosotros simplemente con los comandos le decimos a Git, esta vez hicimos la función para reproducir un audio. Entonces, ese avance que hicimos en esta lección se va a registrar en Git con esa etiqueta, digámoslo así. Entonces, si nosotros escribimos este primer comando, git status-s, él nos va a decir aquí, nos va a mostrar o nos va a mencionar o va a listar, va a hacer una lista de los archivos que tienen cambios sin registrar, ¿sí? Con este comando le pedimos a Git que nos muestre qué archivos dentro de esta carpeta tienen cambios que Git no ha registrado aún, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este primer archivo, lesson2.py, que es el archivo de desarrollo de Python, tiene cambios sin registrar. Y este archivo, uranomitrafranciae.wap, antes no estaba en esta carpeta, entonces por eso Git también lo pone allí, ¿sí? El primero está antecedido por una M, que quiere decir que tiene cambios sin registrar, y el segundo tiene unos signos de interrogación porque este archivo, antes de empezar esta lección, no estaba allí, ¿sí? Recordemos que lo acabamos de descargar de internet y lo guardamos en esta carpeta, es decir, este es un archivo nuevo dentro de la carpeta y por eso Git nos pone estos dos signos de interrogación para indicar que ese archivo antes no estaba y que podemos registrarlo para que ya Git haga un seguimiento también de ese archivo, que sería el archivo de audio de nuestro sonido ambiental de la especie Uranomitra franciae. Entonces aquí para decir, el segundo comando es git add espacio punto, con el que nosotros guardamos estos cambios, tanto los cambios en el archivo lesson2 como este nuevo archivo que antes no estaba, lo guardamos en el stage. ¿Qué es el stage? Es un paso intermedio antes de confirmar los cambios que nosotros queremos registrar dentro del repositorio. Ya dijimos que el repositorio es digamos así, el nombre con el que se conoce a un proyecto de desarrollo de código dentro de Git, ¿sí? Entonces todo el trabajo que venimos realizando, nuestra carpeta de trabajo, eso es un repositorio, o sea, un proyecto, ¿sí? Damos git add espacio punto y damos enter. Ahí ya lo hemos guardado en el stage, o sea, en ese punto intermedio antes de confirmar los cambios. Y para confirmar los cambios escribimos git commit -m espacio y luego entre comillas vamos a escribir la etiqueta que va a diferenciar a este avance que hicimos en esta lección. ¿Qué es lo que hicimos en esta lección? Creación de una función para reproducir audio de sonido ambiental, ¿sí? Esa sería la etiqueta, ¿sí? Con el que nosotros estaríamos definiendo cuál fue el avance que hicimos. Una vez hemos escrito entre comillas esa etiqueta, damos enter y ya Git registra esos cambios, ¿sí? En los próximos videos vamos a ver cómo podemos publicar esto en la nube, pero lo dejamos allí para ya terminar nuestra lección. Para cerrar la consola de Git, damos clic en la X en la parte superior derecha y con esto hemos terminado nuestra lección. Gracias.